La charla tiene los siguientes aspectos. En primer lugar, a mí me han invitado a que comparta con ustedes la reflexión sobre la infancia y la adolescencia como un don de Dios para la Iglesia en este tiempo. Pero yo voy a partir en primer lugar de una realidad para los que están escribiendo. El primer aspecto que vamos a reflexionar es qué piensa a lo largo de la historia, qué se ha pensado, cómo se han visto a las niñas, a los niños y a los adolescentes. En términos generales, para mucha gente, las niñas y los niños a veces han sido un don, una bendición, para otros no. Mientras para unos es una inmensa alegría, para otros es un estorbo. Y ha habido, a lo largo de la historia, personas que han dicho que nada con los niños, que acabemos con los niños, que hay que acabar con los niños. Y ha habido gobernantes, y gobernantes que dijeron, no queremos que haya más niños. Y en un determinado pueblo, cuando veían que estaban naciendo niños, decían, hay que matar todos esos niños. Y le prohibían a las mujeres tener hijos. Y así acabaron con los niños de pueblos enteros. En varias situaciones a lo largo de la historia, varias veces se ha repetido eso. Todavía hoy, óiganme niñas y niños, y los adolescentes, que todavía hoy esa mentalidad se sigue dando. Y hay quienes piensan así. Hay quienes están absolutamente convencidos y seguros que los niños no son buenos. Y hay políticas y políticos y gobiernos y estados que dicen no se puede tener más niños. Y limitan los niños. Y se va acabando la vida. Por eso, mientras se van dando esas cosas, hay familias o hay partes donde en vez de tener niños, se tienen mascotas. Y son más importantes y valen más las mascotas que los niños. Y noten ustedes que en algunas partes, en algunos lugares de la tierra, en algunas naciones, en algunas ciudades, y ya también entre nosotros, es más importante el perro o el gato que el niño de la casa. Y notarán ustedes que en muchas de nuestras casas también, los niños empiezan, los poquitos niños que hay, empiezan a sufrir y a vivir en condiciones muy duras y muy difíciles, y que muchos niños, como les decía ahorita en la celebración de la misa, se enferman y se mueren. Los secuestran, los reclutan para la guerra, se los llevan pequeñitos, siendo niños todavía, a la guerra. Y utilizamos los niños para otras cosas, de tal manera que no se deja que los niños sean niños, no se les permite a los niños ser niños. Además, hay muchos niños que permanecen solos todo el día.
no tienen con quién hablar, los dejan encerrados en la casa, a veces les echan hasta candados a la casa. Si se llega a presentar un incendio, si se llega a presentar alguna cosa en esa casa, imagínense esos niños, y a veces se han muerto niños encerrados en esas casas porque no hay quien los auxilie, no hay quien los proteja. Los dejan encerrados. Y muchas niñas y niños viven en una soledad impresionante, solos. Muchas niñas y muchos niños son víctimas de violencia intrafamiliar. Hay mucha violencia en muchas casas. Y esas niñas y esos niños son víctimas de esa violencia y les pegan y los golpean. Y el papá llega borracho o la mamá llega agresiva y violenta y le pega a los niños. Y hay muchas casas donde los niños y las niñas reciben maltrato. Bueno, miren, todas estas situaciones, de tal manera que no solamente hay gente que dice no hay que tener niños, sino hay otra gente que le hace la vida a los niños desgraciada, infeliz. Esa es una realidad, el mundo de los niños, toda una realidad del mundo de los niños. Miren bien, la gran mayoría de ustedes vive distinto, afortunadamente. Pero hay muchos niños que no viven como ustedes. Ahí casi que ya nos estamos formulando varias cosas, porque imagínense un niño de la infancia misionera, un adolescente de la infancia misionera no puede ser un egoísta. Usted viviendo bien bueno, usted viendo que vive distinto y los otros niños condenados casi que a la muerte. Uno como cristiano no puede ser un egoísta, no puede ser egoísta. Usted como niño o niña de la infancia misionera dedicado a acariciar el perro nomás, y a jugar con el perro, a jugar con la mascota, y los otros niños que se los lleve el diablo. Eso no es de nosotros de la infancia misionera. Aquí ya se nos va planteando algunas cositas. Bueno, pasemos al segundo punto. El segundo punto es muy importante. El segundo punto es como tratar de ver un poquitico, asomarnos, como tratar de mirar cómo Dios, con qué ojo mira Dios los niños, y los ha mirado. Los que están escribiendo. El segundo punto es cómo ve Dios a los niños y a las niñas y a los adolescentes, cómo los ve Dios. Miren que de una manera acabamos de ver, los puede ver el mundo, los puede ver la historia. Ahora veamos cómo los ve Dios. Esto es bien interesante. Ya Dios se había ocupado desde la antigüedad de los niños y de las niñas. Desde la antigüedad aparece la preocupación de Dios por los niños y las niñas, antiguamente. A Él le interesa que los niños y las niñas desde pequeñitos aprendan que lo conozcan. Y por eso dice a los mayores de Israel: enseñarás a tus hijos a amar a Dios. De tal manera que un niño desde pequeñito vaya conociendo a Dios, viva con Dios y tenga a Dios por Padre. Desde pequeñito, amarás al Señor tu Dios. De tal manera que Dios ya se ocupa de los niños, y se ocupa de los niños mostrándoles que los ama, mostrándoles que es el Padre, mostrándoles que tienen un Padre bueno, amoroso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. Le enseñarás a tus hijos eso, le enseñarás a los niños. Dios se preocupa de los niños, se ocupa de los niños, y se ocupa de ellos mostrándoles que los ama. Amarás al Señor tu Dios, porque Dios se ocupa de los niños, no los deja solitos.
Antiguamente, Dios bendecía a una familia, bendecía un hogar con hijos. Si una mujer, si una familia no tenía hijos, le faltaba la bendición de Dios. Por eso tener niños es una bendición de Dios. Oiga, lo distinto de lo que se piensa hoy, o lo distinto que piensan algunos gobernantes, o lo distinto que piensan algunos estados. En cambio, para Dios es una bendición. Se bendice una familia con hijos. Hoy hay muchas familias donde los niños ustedes son diciéndole a la mamá, mamá, un hermanito, pidiendo otro hermanito, otra hermanita, porque es que tener hijos, tener hermanitas y hermanitos es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Antiguamente ya se veía que tener niños y niñas en el pueblo de Israel era una bendición de Dios, una verdadera bendición de Dios. Esas niñas y esos niños, como bendición de Dios, ya nacían. Escuchen esto que es tan interesante. Ya nacían para una misión. Oigan la palabra misión. De tal manera que a un niño se le ponía el nombre, y el nombre ya decía qué iba a hacer ese niño, quién iba a ser y qué iba a hacer el niño o la niña. La vocación estaba con el nombre. El nombre que se le ponía al niño era lo que él iba a hacer en la vida, para lo que Dios quería y para lo que Dios les llamaba. Los nombres de ustedes, de las niñas y de los niños que están acá, valdría la pena que uno se preguntara, le preguntara o al papá o a la mamá o a ustedes mismos, pregunten el nombre que tienen, qué misión significa ese nombre que usted tiene, qué significa ese nombre, porque Dios, que quiere a las niñas y a los niños, que ama a las niñas y a los niños, por el nombre ya les pone una misión, ya les pone una misión. Ingeniera, ingeniero, médico, administrador de empresas, sacerdote, religiosa, laico, misionero. Ustedes son misioneritas, misioneros, y el Señor te pone un nombre misionero, porque con el nombre te da una misión. Con el nombre te da una misión. Ya desde antiguo los nombres tenían entonces una misión concreta. Instruyendo al niño, se le organizaba el camino. Por eso para los niños no era simplemente déjenlos que crezcan y que después, cuando ya estén viejos, decidan qué van a hacer. Así no se pensaba en Israel. En el Antiguo Testamento era claro, a los niños había que instruirlos. Hoy a los niños hay que instruirlos, a los amiguitos no es que haya que dejarlos que hagan lo que les dé la gana y que acaben con su vida metiendo vicio o metiéndose en otras cosas por ahí o metiéndose en pandillas. No, señoras, no, señoritas, nada. Vamos más bien a involucrarlos y ayudarles, porque si los instruimos en el camino de la vida, esas niñas y esos niños van a vivir como Dios quiere, van a tener sentido de la vida y orden de la vida. ¿Cómo ve Dios a los niños? Eso se manifiesta plenamente en Jesucristo.